Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 3, técnicas de recuento y combinatoria. Y ahora vamos al apartado número 2, principios elementales de recuento. Para poder abordar este tema necesitamos, en primer lugar, conocer los principios elementales que vamos a utilizar. Los principios como el principio de la suma, el principio del producto, el principio del palomar, incluso el principio de inclusión-exclusión, que nos va a ser muy útil. Para ello, pues, comenzamos por el principio, los principios de la suma y el producto. El principio de la suma y el producto, bueno, vamos a darlo como un teorema general. Un teorema general en el que vamos a hablar sobre dos conjuntos que son finitos. X e Y con sus cardinales, cardinal de X, cardinal de X y cardinal de Y. Con ello, vamos a tenerlo en cuenta la definición para poder dar lugar a los siguientes principios. El principio de inclusión-exclusión, vamos a poner de esta forma, inclusión-exclusión, nos dice que el cardinal de la unión de X y de Y es igual a la suma del cardinal de X más el cardinal de Y menos el cardinal de la intersección, X intersección Y. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sumando los elementos de X, los elementos de Y, y estamos sumando también los elementos que están en ambos, los estamos sumando dos veces, porque los sumamos la parte en la que están en X y la parte en la que están en Y. Por lo tanto, tenemos que restarlo para que funcione, para que tengamos el cardinal de la unión de esos dos conjuntos. El segundo principio con el que trabajamos es el principio de la suma. El principio de la suma nos dice que si dos conjuntos son disjuntos, es decir, la intersección X intersección Y es igual al vacío, entonces el cardinal de X unión Y es igual al cardinal de X más el cardinal de Y, obviamente. En este caso podemos mirar el principio anterior, que se demuestra teniendo en cuenta el argumento que he dado, que si la unión está formada por un conjunto y el otro, y en el caso que tengan elementos comunes entran los dos y por lo tanto hay que restarlos una vez, entonces en este caso si la intersección es disjunta, no hay que restar nada. Simplemente sería sustituir la intersección, dado que el cardinal de una intersección, que es el vacío, el cardinal del vacío es el 0. Por lo tanto, al sustituirlo en la ecuación anterior, saldría directamente. Y por último, el principio del producto. El principio del producto nos dice que dado esos X e Y, esos conjuntos, el cardinal del producto cartesiano, que recordamos, el cardinal del producto cartesiano, que recordamos que era el producto cartesiano está formado por los pares en los cuales uno de los elementos es perteneciente al conjunto X y otro de los elementos al conjunto Y. En este caso, al poder ser cualquiera, tendríamos todos los elementos de X y todos los elementos de Y. Por lo tanto, para cada elemento de X, podríamos utilizar cualquier elemento de Y. Y con ello, llegamos a que efectivamente es el producto de los cardinales. Cardinal de X por cardinal de Y. Para estos dos principios, el principio de la suma y el principio del producto, la demostración del principio de la suma ya la hemos visto. La demostración del principio del producto sería utilizar una función que tenga, pues que vaya, lo que queremos construir es una biyección. Una biyección que nos permita realizar del conjunto XY, del conjunto de la correspondencia XY, que nos permita llevar a 0 hasta n por m menos 1.
si consideramos, claro, que el cardinal de x es igual a n y que el cardinal de y es igual a m, para simplificar la notación. Entonces, la función con la que podemos trabajar es simplemente f de x y es igual a x por m más y. Con ello, tanto si utilizamos el 0 en ambos casos, que tenemos el 0, como si utilizamos el máximo que podemos utilizar, el n y el m, tendríamos efectivamente, aquí tendríamos n menos 1 y aquí tendríamos m menos 1, porque los conjuntos x e y, para que tengan cardinal n y m, respectivamente, empiezan en 0 y terminan en n menos 1, y empiezan en 1, en 0 también, y terminan en m menos 1. Con todo ello, los ejemplos que podemos dar sobre el principio de la suma y el principio del producto son los siguientes. En cuanto al principio del producto, si nosotros tenemos dos camisetas y tenemos tres pantalones, la forma de combinarlos, la forma de poder ponernos modelos distintos, son tantas camisetas por los pantalones que tengamos. Con una camiseta nos podemos poner los tres pantalones y con la otra camiseta nos podemos poner los tres pantalones. Esta sería la esencia del principio del producto, pero es que el principio de la suma nos facilita el trabajo, porque, por ejemplo, si nosotros delimitamos el problema en el que vamos a asistir a una carrera en la cual se sabe que el número del dorsal de una persona tiene dos dígitos, que es divisible por 3, que el primer dígito es impar y que el segundo dígito es menor que el primero, nosotros lo que podemos hacer es dividirlo en las siguientes características. Si nosotros tenemos que el dorsal es divisible por 3, tiene dos cifras. El primero es impar, con lo cual las decenas son impares. Las decenas impares. Bueno, pues si las decenas son impares, entonces nosotros podemos empezar diciendo, bueno, por las que tengan decenas 1, 3, 5, 7 y 9. Esos van a ser los únicos que podemos hacer. Tiene dos cifras, no puede ser más y no puede ser menos. En este caso, divisible por 3 y que divisible por 3, que el segundo dígito, eso es otra de las restricciones, que el segundo dígito sea menor que el primero, segundo dígito menor que el primero, en este caso, desde el 1 no podemos hacer nada, porque no hay ninguno que sea menor que 1, después del 10. En el 30 tendríamos pues, el mismo 30, el 0 es menor que el 30. Para el 5 tendríamos 51, porque el 1 es menor que el 5, y 54, también es divisible por 3, y el 4 es menor que el 5. En el caso de 7 tendríamos 72, 75, y en el caso de 9 tendríamos 90, 93 y 96. 96, ahí estamos. Con estos números tendríamos asegurado que cumplen todas y cada una de las características que hemos previsto anteriormente. Bien, este sería el ejemplo de los principios de la suma y del producto. Pero, ¿y el principio del palomar? El principio del palomar es otra cosa distinta. Principio del palomar. El principio del palomar empezó, se llama del palomar porque originariamente se utilizaban huecos y palomas. Huecos en el sentido de las jaulas en las que se metían las palomas cuando las palomas pues, eran consideradas pues, para mensajes, palomas mensajeras y similar. Entonces, se considera el número, el principio del palomar nos dice que si tenemos más palomas que huecos, en algún momento, en algún hueco habrá dos palomas, al menos. Teóricamente, por medio de la notación, podemos decir que sea n un número positivo, un número entero positivo, entonces, si hay
más de n objetos, es mayor que n, y hay n recipientes, en algún recipiente hay más de un objeto. En alguno, obligatoriamente, tiene que haber más de un objeto. También se puede, siguiendo con la notación de cardinal, se puede decir que si x e y son conjuntos finitos con los cardinales, cardinal de x igual a m menor que n, que es igual al cardinal de y, entonces ninguna aplicación de f de x en y puede ser inyectiva. No existe ninguna aplicación que cumpla esto. Es una forma distinta de decirlo y utilizando conjuntos y cardinales. Con todo ello, es decir que el principio del Palomar también se denomina principio de Dirichlet, en honor al matemático alemán del siglo XIX. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Adiós.